Shalom. Vamos a estudiar ahora la Aliyah Revi'i de la Parashá Miketz, que estamos estudiando en el capítulo 41, versículo 53. Vamos a terminar con el capítulo 41, empezar el capítulo 42 y llegar hasta el versículo 18. Dice la Torah: se terminaron los 7 años de hartazgo que hubo en la tierra de Mizraim, y comenzaron los 7 años de hambruna a venir, como había dicho Yosef. Hubo hambruna en todas las tierras, pero en la tierra de Mizraim había pan. Padeció hambre todo el país de Mizraim, y clamó el pueblo a Paró por pan. Entonces dijo Paró a todo Mizraim: vayan a Yosef, lo que él diga a ustedes, háganlo. La hambruna estaba sobre toda la faz de la tierra. Abrió Yosef todo depósito que había en ellos cereal y vendió a Mizraim, porque se intensificó la hambruna en la tierra de Mizraim. De toda la tierra vinieron gente a Mizraim para comprar de Yosef, porque se había intensificado la hambruna en toda la tierra. Vio Jacob que había cereal en Mizraim, entonces dijo Jacob a sus hijos: ¿por qué se muestran? Dijo además: he aquí, oí que hay cereal en Mizraim. Vayan allí, compren para nosotros de allí, así viviremos y no moriremos. Entonces bajaron los hermanos de Yosef, 10 eran ellos, para comprar cereal en Mizraim. Pero a Benjamín, hermano de Yosef, no envió Jacob con sus hermanos, porque había dicho: quizás le ocurra una desgracia. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los otros que venían, porque había hambruna en la tierra de Canaán. Yosef era el que mandaba sobre la tierra. Él vendía a todo el pueblo de la tierra. Por esto vinieron los hermanos de Yosef, se prosternaron a él cara a tierra. Vio Yosef a sus hermanos, los reconoció, fingió desconocerlos, habló con ellos duramente y les dijo: ¿de dónde ustedes vienen? Y contestaron: de la tierra de Canaán, para comprar cereal. Reconoció Yosef a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces recordó Yosef sus sueños que había soñado respecto a ellos, y les dijo: espías son ustedes para ver la debilidad del país, ustedes han venido. Y le contestaron: no, mi señor, tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un solo hombre, honrados somos nosotros. ¿No son tus siervos espías? Pero les contestó: no, porque la debilidad del país ustedes vinieron a ver. Entonces le dijeron: 12 son tus siervos, hermanos somos nosotros, hijos de un solo hombre en la tierra de Canaán. He aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro no está. Les dijo a ellos Yosef: esto es lo que hablé a ustedes diciendo que espías son ustedes, pero con esto serán probados. Viva Paró, que saldrán de estos si viene vuestro hermano el menor aquí. Envíen de ustedes uno que traiga a vuestro hermano, y ustedes quedarán presos. Así se comprobarán vuestras palabras, si la verdad está con ustedes. Pero si no lo está, viva Paró, que ciertamente espías son ustedes. Y los puso juntos en la prisión 3 días. Les dijo a ellos Yosef en el día tercero: esto harán y vivirán a Elohim, yo temo. Bien, esta es la cuarta aliyah, y en ella estamos viendo que han sido terminados los 7 años de abundancia, tal como lo había declarado en la interpretación a los sueños de Paró, la interpretación que Yosef dio, durante los cuales estos años de abundancia le habían nacido sus 2 hijos, Menashe y Efraín. Ahora estaban los años de hambruna, y de inmediato la gente comenzó a sufrir el hambre. El hambre se dio en toda la región conocida, en todo el mundo conocido para entonces, así que comenzó la búsqueda del alimento. Todos empezaron a oír que en Mizraim había el alimento, y que había un hombre que estaba compartiendo tales alimentos, obviamente previo pago. Entre los que fueron de los que oyeron estas buenas noticias de abundancia de alimento en Egipto, pues obviamente eran los hijos de Jacob. Y Jacob
una vez que ellos se presentan ante él para solicitar alimentos y ver cómo resolver la situación, Jacob los envía a la tierra de Mitzrayim, pues ha oído de que ahí hay alimento. 10 de ellos se dirigen hacia allí, el único que no va es Yosef. Yosef no va por el temor que su padre tiene, pues hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando algo ha ocurrido a la familia, como por ejemplo el caso de Yosef. Yosef cuando para el conocimiento de Jacob había muerto, había muerto de camino. Ahora, siendo que Yosef era hijo de Rachel y de Jacob, el otro que también cumplía con tales condiciones era Benjamín. Así que era posible, de acuerdo al temor natural en la persona, que todos los hijos de Jacob y de Rachel podrían sufrir lo mismo que le ocurrió a uno de sus hijos, es decir, a Yosef. Entonces Jacob tenía miedo que a Benjamín le ocurriera algo de camino. Por esta razón es que él no lo envía con el resto de los hermanos. Cuando estos hermanos, estos 10, se presentan ante Safenath Paneah, que no es otro sino Yosef, pero ahora como gobernador de Mitzrayim, él lo cita él lo reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Él los cita a fin de indagar un poco más acerca de ellos, pues él los ha reconocido. Él quería averiguar cuánto habían cambiado en cuanto a su persona, si ellos eran los mismos o si ya habían mejorado en cuanto a sus normas de conducta. Y los coloca en una posición difícil a fin de saber si entre ellos puede haber algún traidor o puede haber alguna un engaño, una mala jugada que se den entre ellos. Todo lo contrario, se da cuenta que se han de defender y que en todo momento están diciendo la verdad. De esta forma, él empieza a acumular nuevas noticias de sus hermanos, se informa de lo que le ha sucedido a su padre. Obviamente ellos no lo saben, pero él está solicitando sus informes, él está entendiendo lo que está haciendo, pero aquellos no descubren. Para poder sacar esta información, lo que hace Safenath Paneah, que es Yosef, los presiona de tal manera que los hace descubrir los sentimientos que cada uno de ellos tiene. Bien, este es el primer encuentro que tienen estos hombres con Yosef, el cual es hasta entonces ignorado por el resto de los hermanos, que él sea Yosef. Este es el primer encuentro. Y en este encuentro, Yosef está conociendo si ellos han mejorado de carácter. Lo que nosotros aprendemos de esto es que es cierto que las personas mantenemos durante un cierto tiempo una forma de conducta, una personalidad y un estilo de vida. Pero no siempre es así, pues los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar y de mejorar. Yosef está descubriendo que en sus hermanos ha de ocurrir exactamente esto. Así que con el paso del tiempo nosotros podemos conocer a una persona de una forma, pero pasado los años podemos descubrir que es diferente. Y no debemos nosotros hacernos un juicio o un prejuicio de alguien de acuerdo a los conceptos que tenemos de él del pasado, pues en el presente es posible que sea una persona totalmente diferente, que ha madurado, que ha crecido, y esto es algo que nosotros debemos mantener abiertos en nuestro corazón, pues toda persona puede cambiar con el paso del tiempo y con la ayuda de Hashem. Bien, esta es la cuarta liyá que hemos estudiado en esta Parashá Miketz, la cual también es víspera y dentro de la Parashá Miketz el tiempo de la fiesta de Hanukkah. Nosotros estamos a punto de que
noche caiga, y con lo cual vamos a encender las candelas. Esto esperamos que sea un momento de disfrute para todos, donde quiera que se encuentren. Un saludo especial a toda la comunidad Sefardí Dad Moshe, de parte de la familia del More Hanuk, mi esposa, mis 3 hijos, a todos ustedes, y que pasen una feliz fiesta. Chag Sameach. Shalom.